Muy buenas noches, amigas y amigos de la Trinchera Liberal. Bienvenidos a este espacio donde el pensamiento libre tiene refugio, donde nos atrevemos a cuestionar los relatos del poder y a defender la libertad como el valor más alto que tiene el ser humano. Hoy quiero hablarles de un tema que atraviesa nuestra vida cotidiana y define la calidad de nuestra libertad: la seguridad, el narcotráfico y la responsabilidad individual. Pero antes de entrar en la política o en los números, quiero detenerme un momento en lo filosófico, en lo que hay detrás de todo esto. Es lógico que desde la perspectiva liberal clásica, los vicios de una persona no son delitos. Cada persona tiene derecho a hacer con su cuerpo y su mente lo que desee, siempre que no dañe a otro ni viole sus derechos. Eso es uno de los principios del paradigma del liberalismo. Actúa sin dañar y haciéndote responsable y asumiendo los riesgos de tu accionar. En definitiva, de eso se trata la vida, ¿verdad? Nadie tiene autoridad para decirte qué comer, qué beber o qué consumir. El límite de la libertad no es la moral pública, sino la libertad ajena. El pensador norteamericano Lysander Spooner, en su obra Los vicios no son delitos, escribió precisamente que los vicios son actos por los cuales un hombre puede dañarse a sí mismo, mientras que los crímenes son actos por los cuales se daña a otros. Y concluía: los vicios no son delitos porque no implican agresión. Intentar corregir un vicio mediante castigo, decía, es tan absurdo como curar la ignorancia con prisión. Y en eso consiste la esencia del liberalismo. El hombre es dueño de sí mismo y debe hacerse cargo de su conducta. El Estado no debe ser un tutor moral ni un predicador, sino un guardián de derechos. Su tarea es protegernos de quienes nos agreden, impartiendo justicia, pero no tiene el rol de protegernos de nosotros mismos, porque ahí impera la libertad individual. Un gran estudioso de este tema, que hizo un trabajo monumental, y la verdad que nadie podría hablar del tema de las drogas sin antes haber leído al español Antonio Escotado. Él escribió un monumental libro que es Historia General de las Drogas. Lo explicó a este tema con una claridad asombrosa. Él decía: prohibir una sustancia es regalarle el negocio a los delincuentes. El Estado se convierte en el mejor socio del narco porque le garantiza el monopolio. ¿Y cuánta razón tiene con estas expresiones? El narcotráfico no nace del consumo, sino de la prohibición. Cada prohibición crea un mercado clandestino, y cada mercado clandestino se sostiene con violencia. Así, el Estado crea el problema mediante la prohibición, y luego pretende resolverlo con más controles y más burocracia. Ahora bien, este ideal de libertad y responsabilidad individual requiere una condición. Requiere necesariamente una sociedad civilizada, madura, educada y consciente. Y lamentablemente Uruguay no está en ese punto. Durante décadas hemos sido educados en la dependencia del Estado. Nos hemos acostumbrado a que el gobierno nos diga qué pensar, qué decir, qué celebrar y hasta qué palabras usar. Vivimos en una cultura que teme a la libertad, porque teme asumir las consecuencias de sus propias decisiones. Por eso, cuando hablamos de drogas, el debate se vuelve un laberinto. En un país verdaderamente libre, el consumo sería un asunto personal. El Estado solo informaría, educaría, advertiría, lógicamente, sobre los riesgos y los efectos dañinos de consumir, de drogarse. Pero nada diferente a lo que hace con el alcohol y con el cigarrillo. Pero lo que sí no haría es imponer castigos, ni predicaría moral. Resulta una contradicción absoluta que se permitan vicios como el cigarro y el alcohol, en donde ya nadie los discute, pero sin embargo se prohíban las drogas. Desde el punto de vista moral es absolutamente contradictorio. Sin embargo, en Uruguay, donde el pensamiento crítico escasea, esa libertad que predicamos en este caso para las drogas se vuelve una quimera. No porque no sea deseable, sino porque todavía no estamos preparados para sostenerla. El resultado es paradójico. Prohibimos lo que no comprendemos y creamos un monstruo que luego no podemos controlar. El narcotráfico es exactamente eso, el hijo legítimo de la prohibición. El crimen organizado existe porque el Estado cerró el mercado legal y lo entregó a las mafias. Y después, en un acto de cinismo, el mismo Estado
promete combatir al enemigo que él mismo fabricó. Pero lo más grave es que además de haber creado el problema, el Estado parece haber renunciado a enfrentarlo. El ministro del Interior, Carlos Negro, declaró recientemente que la guerra contra el narcotráfico está perdida y que lo que se puede hacer es controlar un mercado tan lucrativo que no se puede eliminar. Dijo también que prefiere hablar de mercado de drogas antes que de narcotráfico, que según él es un cliché. Ahora bien, pensemos un momento lo que implica estas palabras. Un ministro del Interior, el responsable de garantizar nuestra seguridad, dice que la guerra está perdida y que el narcotráfico es simplemente un mercado. Ese mensaje es un mensaje devastador para la gente, para las personas honradas, para los hombres de bien. Y es un mensaje devastador no solo para la política, sino para la moral pública. Porque cuando el Estado declara la derrota, el crimen declara su victoria y avanza. Y cuando se disfraza la violencia con lenguaje económico, se trivializa la tragedia de miles de uruguayos que viven bajo el miedo y la extorsión. Cambiar las palabras no cambia la realidad. Llamar mercado a lo que es crimen es una manera elegante de rendirse. Y lo peor es que esa resignación viene acompañada del viejo truco político, culpar al pasado. Negro dijo que la última administración dejó una base alarmante, pero la libertad no admite excusas heredadas. La responsabilidad es siempre del presente, y para eso ellos están ahí hoy, y quisieron estar, y se presentaron para estar. Quien asume el poder, asume también el deber de proteger sin excusas, sin pretextos. Ahora bien, cuando el Estado crece en lo accesorio, se debilita en lo esencial. Un Estado que pretende regularlo todo termina no resolviendo nada. En Uruguay hemos construido un aparato que opina sobre todo, desde el lenguaje hasta las emociones, pero que no logra garantizar lo mínimo: seguridad, justicia y orden, que son las bases y los principios del liberalismo. El Estado se infiltra en las aulas para enseñar ideología, en los medios para imponer lenguaje, en la economía para repartir privilegios, pero deja al ciudadano solo cuando lo asaltan en la esquina o cuando la justicia demora años en resolver un caso. Es la realidad del Uruguay. Y un Estado que no cumple sus funciones esenciales pierde legitimidad moral, porque un gobierno que no protege la vida ni la propiedad carece de autoridad para decirnos cómo vivir o qué debemos pensar. Ese Estado moralista y fracasado pretende compensar su ineficacia con retórica, con campañas de valores, con oficinas de diversidad y eslogans sobre empatía. Pero la empatía sin justicia es hipocresía, y la inclusión sin seguridad es puro marketing político. Un Estado que habla de inclusión, pero no puede proteger del delincuente que te roba, no te puede proteger, que crea observatorios y consejos, pero no garantiza justicia rápida, eficiente ni cárceles seguras, se convierte en una máquina de excusas. El ciudadano común, el que trabaja, el que paga impuestos, termina solo frente al delito, solo frente a la burocracia, solo frente a un aparato que consume sus recursos, pero que no devuelve resultados. Se nos pide confianza mientras las instituciones se degradan. Se nos exige paciencia mientras los criminales actúan con impunidad. El ciudadano productivo, el que sostiene al país, se ve tratado casi como un sospechoso, mientras el delincuente goza de la comprensión y la indulgencia de los burócratas. Y mientras tanto, el miedo se instala, el miedo paraliza, el miedo domestica. El miedo pide más Estado. Cada hecho de violencia se transforma en excusa para más controles, más cámaras, más formularios, más impuestos. En nombre de la seguridad se justifica cada nuevo control, cada nueva intromisión, cada renuncia a la libertad. El miedo es el combustible del poder político, y un pueblo asustado es un pueblo obediente. Por eso, al Estado no le interesa resolver en realidad la delincuencia, porque se nutre de ella, avanza en su poder con ella. Si se resuelve este problema, muchos funcionarios quedarían despedidos, no podrían justificar su existencia en el Estado. Entonces el problema, la dificultad de la seguridad implica más presupuesto, más dinero. Cuando el Estado se dedica a administrar miedos en lugar de garantizar justicia, deja de ser un instrumento al servicio de los ciudadanos y se convierte en un fin en sí mismo, un gigante que vive de su propia ineficacia.
Y ese es precisamente el drama del Uruguay moderno, un Estado omnipresente en los símbolos y ausente en los hechos, que se aferra a lo accesorio porque ha perdido el sentido de lo esencial. Hoy, el narcotráfico en Uruguay es un poder paralelo, domina barrios, corrompe instituciones, condiciona la economía. Ya no se trata solo de droga, se trata de poder, de control territorial, de una autoridad que se impone allí donde el Estado se ausenta. En muchos rincones del país, la figura del Estado ha sido reemplazada por la del narco, que impone reglas, reparte favores y cobra obediencia. El delincuente ya no es visto únicamente como una amenaza, sino, tristemente, como una forma de autoridad alternativa. Los ciudadanos vivimos cada vez más encerrados y resignados, intentando sobrevivir en medio de la anomia. Los comercios pagan seguridad privada, además de la seguridad estatal que no les es brindada, pagan doble. Los emprendedores dudan en invertir porque el capital huye de la inseguridad. Las familias planifican su vida en función de los riesgos, y los jóvenes crecen viendo que el crimen ofrece ascenso social más rápido que el trabajo honesto. Cuando la ley deja de ser un camino viable, la ilegalidad se vuelve tentadora. Esa es la verdadera derrota cultural del Estado, cuando el crimen deja de ser marginal y pasa a ser aspiracional. Y ese miedo cotidiano, ese que obliga a mirar atrás antes de abrir la puerta, a bajar el tono de voz al hablar de ciertos temas, o a pensar 2 veces antes de denunciar, es la forma moderna de la servidumbre voluntaria. El miedo no necesita cadenas visibles, basta con la certeza de que nadie vendrá a protegerte. Y ese silencio, esa prudencia forzada, destruye la vida cívica tanto como la violencia misma. La inseguridad no destruye solo la paz, destruye la confianza. Y sin confianza no hay comunidad, no hay mercado, no hay libertad posible. Una sociedad libre se sostiene sobre el contrato implícito de que la justicia funciona y la ley ampara. Cuando ese contrato se rompe, la gente se repliega sobre sí misma, se encierra, se protege, deja de participar. Y sin participación, sin confianza, la república se vacía de contenido. La libertad necesita un marco de ley y orden, pero un orden justo basado en la protección de derechos, no en la expansión del miedo. Porque el miedo es siempre el mejor aliado del poder autoritario. Un pueblo atemorizado acepta cualquier cosa, impuestos, controles, cámara, vigilancia, censura, y todo en nombre de la seguridad que el Estado no te puede brindar. Pero la seguridad sin libertad no es seguridad, es dominación. Por eso, el combate contra el narcotráfico no debe ser solo policial o judicial, debe ser moral y cultural. Hay que recuperar la idea de que la ley protege, que la justicia actúa y que la libertad se defiende. Solo así podremos quebrar el círculo del miedo y devolver al ciudadano la dignidad de sentirse dueño de su destino. Frente a este panorama, ¿qué es lo que propone el liberalismo? Primero, restaurar la autoridad del Estado en lo esencial, la seguridad, la justicia y la protección de la propiedad. El Estado liberal no es un enemigo, sino un árbitro. Debe ser fuerte donde se lo necesita, en la defensa de la vida y la ley, y débil donde estorba, donde invade la conciencia o paraliza la iniciativa privada. No queremos un Estado omnipresente que administre cada rincón de la vida social, sino un Estado limitado, que inspire respeto por su eficacia y no temor por su poder. Un Estado que haga menos, pero lo haga bien, que hable poco, pero que actúe con firmeza. ¿Cuál es el segundo punto que propone el liberalismo? Desburocratizar la lucha contra el crimen. La delincuencia no se combate con conferencias de prensa ni con frases de resignación. Se combate con inteligencia, investigación patrimonial, control real de fronteras y justicia eficiente. El crimen prospera donde el papeleo sustituye la acción, donde los policías temen ser más cuestionados que los delincuentes, donde los jueces se vuelven intérpretes políticos. Hace falta devolverle la autoridad moral a la ley, una ley pareja, clara, que se cumpla sin excepciones ni privilegios. Un sistema penal que no premie la reincidencia ni castigue al que se defiende. El tercer punto es educar para la responsabilidad. La mejor prevención no es la amenaza de cárcel y el castigo, sino la conciencia. Como decía Escotado, educar es enseñar a disfrutar sin destruirse. La educación no debe fabricar obedientes, sino ciudadanos conscientes y responsables. El liberalismo entiende que la verdadera disciplina nace de la comprensión,
no del miedo. Un pueblo que razona sus decisiones es más libre y menos manipulable. Un pueblo que solo repite consignas es fácil de gobernar, pero incapaz de gobernarse a sí mismo. Por eso, educar en responsabilidad es educar en libertad. Y libertad no significa hacer cualquier cosa, sino saber por qué se elige lo que se elige. El cuarto punto es reconocer el fracaso del prohibicionismo. No se trata de promover el consumo de ninguna manera, sino de quitarle al crimen el monopolio que el Estado le regaló y que no puede combatir. Mientras exista demanda y la oferta esté prohibida, la violencia será inevitable. El prohibicionismo ha fracasado en todo el mundo, porque confunde moral con derecho. Quien cree que se puede legislar la virtud, termina multiplicando el vicio. La solución pasa por un Estado que no criminalice al individuo, pero que castigue con dureza a quienes usan la violencia para lucrar del mal ajeno. Y finalmente, madurar como sociedad, porque liberar sin educar, obviamente que sería suicida, no es recomendable. No se puede liberar a quien no sabe ser libre, ni exigir responsabilidad a quien no ha sido entrenado para obedecer. La tarea es doble: desmontar el poder innecesario del Estado y al mismo tiempo reconstruir el carácter moral del ciudadano. Sólo así podremos vivir en una sociedad donde la libertad no sea un riesgo, sino una conquista compartida, en donde cada persona asuma su responsabilidad de los actos y asuma también sus riesgos. Para eso hay que tener mucha educación y saber lo que es la libertad. El gran peligro no es solo el crimen ni la droga, sino la resignación, esa sensación de que ya nada se puede hacer. Cuando un ministro dice que la guerra está perdida, no solo confiesa su impotencia, está invitando a la rendición colectiva. Y una sociedad que se rinde deja de ser libre. La resignación es la muerte lenta de la libertad. No llega con un golpe, llega con la costumbre de callar, de adaptarse, de aceptar, de decir es lo que hay y no hay otra alternativa. Esa frase tan uruguaya es también una sentencia. Es lo que hay equivale a no hay nada más que hacer. Pero siempre hay algo que hacer. Pensar, exigir, actuar y defender lo que nos pertenece. Por eso, en este programa defendemos la idea contraria. La libertad exige coraje. Coraje para decir que el narcotráfico no es un destino inevitable, sino la consecuencia de políticas equivocadas, erróneas. Coraje para exigir un Estado que cumpla su deber en lo esencial y deje de entrometerse en lo moral. Coraje para educar, no para prohibir, no para castigar. Y sobre todo, coraje para volver a creer que el individuo, no el gobierno, es el protagonista de su propia vida y se debe confiar en él. La libertad no se defiende con discursos, se defiende con responsabilidad y con convicción. Y no hay convicción posible si aceptamos la derrota como política de Estado. Es un pésimo mensaje. Uruguay puede ser un país libre y seguro, pero para eso debemos dejar atrás la mentalidad de tutelaje y el relato de la impotencia. El crimen se combate con justicia, con orden, con instituciones fuertes y con ciudadanos que no se resignan, que luchan, que se atreven a ir más allá, a pensar, a ser críticos. Y el consumo, si ha de ser libre, debe ser también responsable. Esto es como decía Lysander Spooner: ningún gobierno puede ser más justo que la libertad que concede. Esa libertad, la de elegir, la de pensar y asumir las consecuencias, es la que debemos recuperar. Defender la libertad no es un lujo intelectual, es una urgencia moral. No queremos un Estado que nos prohíba, ni un Estado que se rinda. Queremos un Estado que nos respete y que nos defienda, y que confíe en nosotros como individuos y que dé un buen mensaje desde arriba. Queremos ciudadanos que vivan sin miedo, que trabajen sin extorsión y que piensen sin permiso.
Un Estado que se dedique a sus roles esenciales, que no son otros que la seguridad y la justicia. Nada más. Su distracción en otras cosas, en otras actividades totalmente superficiales y accesorias, hace que estemos como estamos hoy, distraídos y con miedo. Porque esa es la batalla que vale la pena dar, la de la libertad contra la resignación, la del individuo contra la masa, la del pensamiento contra el relato. Nuestros gobernantes tienen que entender esta cuestión, tienen que comprender que ellos mismos son el problema, que no son la solución, porque una vez que lo comprendan, podrán adoptar las medidas adecuadas. La prohibición del narcotráfico genera mercados negros, asesinatos, corrupción, y la historia ha demostrado que la prohibición no ha servido de absolutamente nada, y por eso vuelvo a invitar a los oyentes a que lean, puedan descubrir lo que dice Antonio Escotado al respecto, que creo que es el mayor intelectual, el que más ha estudiado este tema de las drogas, que antes en la humanidad convivían perfectamente el opio, la morfina, etcétera, con el individuo. Entonces de eso se trata, de cambiar la cultura y tener una visión de la responsabilidad diferente. En definitiva, bueno, gracias por acompañarme una vez más en este espacio de la trinchera liberal por Radio Cuervo, este pequeño bastión donde seguimos creyendo que la libertad no se mendiga, se ejerce, se cuida y se defiende. Hasta la próxima, que nunca les falte el valor de ser libres. Que Dios los bendiga. El viento golpea, la noche es feroz, pero aquí seguimos con fuerza y con voz. No hay muro que frene este corazón.